toda mi experiencia viviendo en Ucrania, ligando ucranianas bellas, preciosas modelos, llevándolas a las piedras de los sacrificios. Me pusieron multa, me deportaron. Por la calle primera vez veo ucranianas, pasarela de modas. Wow, muy guapas acá. En ese primer mes, mis compas, yo ligaba mucho en los bares y discotecas. Yo, la verdad, voy a ser bien honesto, mis compas. Yo me iba muy bien para palos de una noche, para diversión, pero para tener relación seria no pude porque Ucrania yo no lo escogí, él me escogió a mí. Compadres, bienvenidos al episodio número 1 de un nuevo podcast Cabrones por el Mundo. He decidido lanzar este nuevo proyecto dentro del canal porque creo que es muy necesario compartirles toda mi experiencia, anécdotas, historias, el detrás de cámaras, lo que normalmente no puedo compartirles en los vlogs normales de Cabrón por el Mundo, tanto en los vlogs en 4K como en los nuevos vlogs que les he estado compartiendo en el formato 360 grados últimamente. Sentía yo que faltaba un formato donde pudiéramos platicar tú y yo como compas, uno a uno, con calma, y he decidido lanzar este nuevo podcast, así que ponte cómodo. No es necesario que me estés viendo todo el tiempo, puedes simplemente ponerte los audífonos y escucharme mientras trabajas, haces ejercicio, caminas, lo que sea. Aquí lo importante es el audio que te voy a compartir, la información, las anécdotas, y literal quiero compartirte toda mi experiencia viviendo en diferentes partes del mundo. Ya sabes que en mi canal te he mostrado un montón de países donde he viajado, donde he andado de cabrón, donde he vivido, donde no solamente he estado de turista 1 o 2 días. A mí me gusta meterme al menos un mes, a veces 3, a veces 6, a veces un año entero en un país, vivir como un local, pasármela a toda madre. Así que por eso he decidido lanzar este nuevo podcast, el cual lo vamos a llamar, al menos de momento, Cabrones por el Mundo. Y en los primeros episodios no va a haber invitado, voy a ser yo solamente, ya que yo tengo bastante experiencias que quiero compartirte en diferentes países. Veremos cuántos episodios les hago, pero yo creo que al menos van a salir unos 10, 11 episodios solamente de mis propias vivencias, experiencias, anécdotas, y posteriormente la idea también va a ser traerles invitados, por eso el título Cabrones por el Mundo, que estén viviendo en ciertos países donde estemos viajando para que nos cuenten su perspectiva, cómo es vivir como un cabrón, un mexicano, un latino, un hispano en ciertas partes del mundo, pero eso más adelante. En los primeros episodios quiero compartirte mi experiencia personal, ya que tengo bastante, y quiero compartirte todo. Y para empezar, en este primer episodio quiero que nos enfoquemos en mi primer país que visité fuera de México, sin contar Estados Unidos, que ahí yo estuve viviendo, yendo y viniendo un par de años mientras lo mezclaba con la universidad. Pero la primera vez que yo cruzo el charco, que me voy a Europa, llego a nada más y nada menos que al país de Ucrania. Sí, este famoso país que, bueno, todos sabemos el conflicto que empezó en 2022, digamos ya masivamente. Yo llego justo en 2021, literal unos meses antes de que estallara el conflicto con Rusia, que ya todos conocemos, la guerra, etcétera, que al menos cuando ya esté publicando este video esperemos que ya se haya resuelto, pero si no, wow, esperemos que se resuelva lo antes posible. Por cierto, me estoy tomando un cafecito sabroso, así que les recomiendo que ustedes también se tomen un café, un té, un refresco, agua, lo que gusten para acompañarme en este podcast. Pero volvemos. Este primer episodio me voy a enfocar en toda mi experiencia viviendo en Ucrania, el primer país que yo visité en Europa. Estuve viviendo prácticamente 6 meses en este hermoso país. Quiero compartirte desde por qué lo escogí, cómo es que llegué, por qué no escoger otro país de tantos cientos de países diferentes que hay, por qué específicamente Europa, por qué específicamente escogí Ucrania, dónde me quedaba, cuánto me costaba, cuánto me gastaba yo al mes, cómo me fue obviamente con las chicas ucranianas ligando con este skin de latino. A ver, yo ya era más joven, estoy hablándoles que esto fue hace prácticamente 4 o 5 años, entonces ya han cambiado bastante las cosas, sobre todo ya he cambiado yo bastante, siento yo que he hecho un upgrade de nivel de skin cada vez más cabrón. Pero bueno, de una vez adelanto que de hecho si eres viejo seguidor del canal ya sabrás que en Ucrania fue donde este canal explotó por primera vez, como que ¡pam! La rompimos, ligando ucranianas bellas, preciosas modelos, llevándolas a las piedras de los sacrificios. Y si no, ahí está mi canal de evidencia, los videos de vida nocturna, las entrevistas, todo esto y más te lo quiero platicar justo en este podcast, cómo es que las ligaba, cuáles son los errores que cometí, las mejores anécdotas divertidas, cómo fue que conocía, cómo las llevaba a las piedras de los sacrificios, todo lo relacionado a ligar, a llevar a la
una piedra a las ucranianas. También te lo voy a compartir en este podcast, no te preocupes. Pero también quiero hablarte sobre en general la vida nocturna, para quien sí, para quien no, mis vivencias, lo que viví tanto en la capital como en otra ciudad al oeste, cerca de Polonia, Lviv, porque es que me quedé prácticamente 6 meses cuando mi visa me permitía solamente estar un mes. Me pusieron multa, me deportaron y en general quiero hacerte un resumen de mi experiencia como mexicano, como cabrón, viviendo en Ucrania, pasándola a toda madre, durmiendo en hostales, en apartamentos antiguos soviéticos, pagando 200 euros al mes en el centro de la ciudad. Esto y más te lo quiero compartir en este podcast, así que ponte cómodo, vamos a comenzar. Simplemente quería dejarte claro antes de comenzar de qué va este nuevo proyecto, Cabrones por el Mundo Podcast, episodio número 1, Ucrania, toda mi experiencia. Vamos a hablar sin censura, al chile, como ya sabes, y obviamente al final de este video les voy a hacer mis conclusiones, para quien sí, para quien no, a quién le recomiendo, a quién no le recomiendo, qué tipo de viajero les iría bien allí, obviamente si es bueno viajar ahora mismo, con el conflicto que hay, si es mejor esperar, todo eso y más te lo voy a explicar durante este podcast, así que acompáñame. Primero lo primero, mis compas, ¿por qué escogí Ucrania como mi destino, como mi primer país a visitar para andar de cabrón, para documentar? ¿Por qué no escogí otro país? ¿Por qué no escogí Rusia, por ejemplo, el clásico Europa? Que ya en los próximos episodios de este mismo podcast te haré un episodio de Polonia, República Checa, Hungría y obviamente los últimos destinos que les he estado documentando los últimos meses, pero eso en episodios separados. Hoy quiero que vayamos directo al grano en Ucrania. ¿Cómo fue que llegué ahí? ¿Por qué decidí Ucrania y no otro país? La respuesta es simple y sencilla, mis compas. Tenemos que regresarnos al año 2020. Yo en el año 2020 seguía estudiando la universidad. Yo estudiaba en la UDG en mi ciudad, Ciudad Guzmán, Jalisco. Les mando un fuerte abrazo si me están escuchando por allá. Justo a mí me habían aprobado un intercambio para Rusia. Sí, no Ucrania, para Rusia. En 2020 todo estaba hecho, el intercambio, beca, todo estaba perfecto. Iba yo a estudiar en la Universidad Estatal de Moscú, la mejor universidad de Rusia y una de las mejores de todo el mundo. Todo estaba aprobado, hecho, derecho. Repito, yo desde 2019, sí, aproximadamente, yo estaba yendo y viniendo entre Estados Unidos y México, no tanto con temas de turismo, aunque ahí sí yo hacía algunos videos con mi tiempo libre, etcétera. Entonces, bueno, eso es para otro podcast. El punto es que es importante que sepan el contexto de esos años. El cabrón ahí, sus primeros youtubers entre Estados Unidos, México, ahí sus experimentos. Universidad, yo estaba estudiando negocios internacionales, me aprueban mi beca, mi intercambio por 6 meses. Llega 2020, todo listo, pero hubo un pequeño error en mi carta de invitación, que la carta de invitación es un documento sumamente importante que las universidades tramitan por medio del gobierno, que le mandan al estudiante para que con esta carta nosotros vamos al consulado ruso, en este caso en mi país, en México, a obtener la visa de estudiante. Sumamente importante. Ahí hubo un pequeño error con mi apellido, que lleva 2 zetas y ellos la pusieron con una S en lugar de las 2 zetas. Yo no me percaté, era ingenuo acá, y simplemente cuando yo voy al consulado ruso en Ciudad de México a tramitar mi visa, yo ya tenía vuelos y todo para Rusia. Repito, 2020, febrero. Ojo, esto es importante, primeros días de febrero. Para no hacerles el cuento muy largo, no me aprueban la visa, me dicen todo está bien, nada más que aquí tu apellido está mal escrito, tienes que decirle a la universidad que te la vuelva a enviar. Esta carta de invitación demora meses, no es algo de días o de semanas, demora meses. Yo tenía mi vuelo prácticamente en 2-3 días, entonces ya era un hecho que no iba a viajar a Rusia, al menos no en este semestre. Me comunico con la universidad, les explico la situación, me dicen, oh sí, fue nuestro error, discúlpame, pero tampoco tú nos dijiste como que no revisaste bien, también fue mi culpa, lo acepto, y por esta y Y razón me dijeron, ya no alcanzas a venir en este semestre, las clases inician la próxima semana, pero puedes venirte el próximo semestre, en el semestre que vendría siendo septiembre, igual de 2020. Yo todo derrotado, etcétera, porque tampoco podía volver a mi universidad, porque ya habían iniciado las clases en México, entonces yo estaba como que congelado en el aire, estaba como de intercambio, pero congelado, tenía que esperarme un semestre más. Para no hacerles el cuento muy largo, mis compas, también recuerdan que les dije que esto pasó los primeros días de febrero de 2020. ¿Recuerdan qué pasó a mediados de 2020 de este mismo año? Algo global, algo pandémico. Sí, ya saben, la gran enfermedad, pandemia, COVID, todas estas palabras que en algún momento en YouTube fueran muy censurables. Espero que no vaya a pasar nada con este podcast. Pero bueno, pasa toda esta epidemia que ya todos conocemos, cierran aeropuertos, cierran todo, se cancela y chao.
¡pam! Ya no me fui, ya no regresé ni a mi universidad, ya no regresé, ya no pude irme ni a Rusia, etcétera. Frustrado, regreso a Estados Unidos, me pongo modo cabrón, me pongo chingón, me pongo a trabajar, a ahorrar dinero. Compa, pero ¿por qué estás diciendo que te pusiste tranquilo? Esto ya todos lo saben, me quitaron de hecho mi visa, ahorita vamos a llegar. Todo esto es importante para que sepan cómo es que yo llego a Ucrania y por qué escojo Ucrania. Ok, 2020, pandemia, me voy a Estados Unidos, trabajo, ahorro y digo, yo me voy a ir a Rusia, pero por mis... Ojo, ahí yo pensaba ir a Rusia, que bueno, después un par de años lo logro, pero eso en otro episodio. Hay un intermedio muy importante que es Ucrania y este país me sorprendió para bien, me abrió las puertas. Ucrania, yo no lo escogí, él me escogió a mí. Son de esos destinos, estas que me cierran puertas, pero otros te los abren. Tranquilos, tranquilos, vamos por pausas. Quiero dejarles todo bien claro, sin ser demasiado redundante, sin cantinflar demasiado. Quiero dejarles claro del punto A al punto B, pero esto es importante, que sepan todo el contexto. Durante el resto de 2020 me pongo a ahorrar, trabajar, con mi meta de ir a Rusia el próximo año, pero ya por mi cuenta, no por la universidad. Nadie sabía que esta pandemia, esta cuarentena iba a durar un par de años, no meses, que yo en ese momento pensaba como todo el mundo que iba a durar meses y me iba a ir. Total, ya no me puedo ir, etcétera. Llega el año 2021, mis compas, ¿y qué pasa en 2021? Yo ya no regreso a mi universidad, eso está claro. Y spoiler, hoy estoy grabando esto a finales de 2025 y sigo sin regresar a mi universidad. Empezamos el viaje del cabrón por el mundo y no hemos regresado. Espero algún día regresar y terminar porque me quedé prácticamente en séptimo semestre. Ya me faltaba un año y medio para terminar mi carrera en negocios internacionales. Pero bueno, continuemos. Llega 2021, por azares del destino me quitan mi visa americana porque obviamente yo no podía trabajar con ella. Ya todos saben esto, migración lo sabe, entonces no pasa nada que yo haga este video. De hecho, ya el próximo año me quitan el castigo y podría volver a aplicar. ¿Lo haremos? ¿No lo haremos? No sé, ya no tengo la necesidad de viajar a Estados Unidos, quizás obviamente como turista realmente. En fin, compadres, esto pasó 2021, por azares del destino me quitan la visa y todos mis planes se vienen abajo porque yo ya me estaba yendo bien en Estados Unidos, yo ya estaba iniciando el canal haciendo videos chingones en Estados Unidos, les estaba yendo bien y yo ya tenía ofertas ahí chingonas para hacer contenido. ¿Y qué pasa? Me quitan la visa, adiós, adiós, me quedo sin Estados Unidos, me quedo sin Rusia porque ya no regresé a la universidad por el intercambio, me quedo sin mi propia universidad. Entonces, ¿qué hago con los pocos ahorros que logré conseguir durante 2020? Pues me voy a Ucrania, así, de una. ¿Pero por qué Ucrania? ¿Por qué no a Rusia? Por el simple hecho de la mala experiencia que yo había tenido con la carta de invitación anteriormente. Ya no quería hacer esto y ya no estaba yo en mi universidad, digamos que oficialmente yo seguía congelado ahí en intercambio. Entonces era un pedo burocrático que tenía que volver a activarme en mi universidad para que me desbloquearan y todo este show. Entonces decido mucho pedo burocrático, visa, sacar una visa para turismo, inclusive para Rusia era todo un pedo ir a la Ciudad de México, que yo no soy de la capital, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy, repito, de una provincia de Jalisco. Entonces para mí era burocracia así. Entonces yo ahí es donde decido Ucrania. ¿Por qué? Por el simple hecho que digo, a ver, quiero ir a Rusia, sí, seamos honestos, yo tenía el sueño de ir a Rusia mucho porque, no sé, me llamaba mucho la atención las chicas rusas, me llamaba mucho la atención la cultura, todo lo eslavo, lo diferente, pero obviamente las chicas eran algo, era un objetivo que bueno, ya todos saben la historia, se contó por sí sola. En resumen, al yo no querer hacer todo el tema burocrático del visado, de Rusia y todo esto, me pongo a investigar en internet y yo ya había escuchado algo de Ucrania, como que Ucrania había pertenecido a la Unión Soviética, que era algo muy parecido a Rusia, pero que era un país diferente. Y por suerte busco en internet y los mexicanos en ese tiempo no ocupábamos visa, se ocupaba, pero era una visa electrónica que era por 30 días, es decir, un mes. Y la ventaja es que no tenías que ir al consulado, todo lo podías hacer electrónico, te la aprobaban o te la negaban de manera electrónica, tenías que comprar un seguro de viaje, etcétera, otros requisitos, pero todo era online. Entonces yo investigué Ucrania cerca de Rusia, son países eslavos, las chicas ucranianas son muy guapas y hay rumores de que son incluso más guapas que las rusas, no ocupo visa, pues vámonos para Ucrania. Chinga su madre, tomé mis ahorros que tomé durante 2020, durante este año tan caótico que tuve, después de que Estados Unidos me cerró las puertas, obviamente, por razones obvias, ya cometí una infracción y la pagué, asumí las consecuencias como un hombre y simplemente dije, pues vámonos con los ahorros que tenemos para Europa. Yo quería ir a Rusia, tema del visado, simplemente dije que no quiero ahorrarme todo este papeleo, que me vuelva la posibilidad de negarme la visa con la mala experiencia que ya había tenido en el pasado. Simplemente decido Ucrania. Por eso digo que Ucrania me escogió a mí, yo no lo escogí, literal todo se puso en orden, compré mi boleto y fuímonos y fuga. Obviamente, spoiler, ya sabes, tengo mi propia agencia fugaparrusia.com, te la dejo aquí, pero bueno, ahora ya hacemos
nosotros los trámites de visas de estudiante, visas de turismo, visas de negocios, por toda esta mala experiencia que tuve conmigo mismo. Ahora yo fundé mi empresa años después, pero esto es después, eso te lo platicaré en el podcast de toda mi experiencia viviendo en Rusia, que ese podcast va a estar súper largo porque he estado viviendo mucho tiempo en diferentes ciudades, pero spoiler, fundé mi empresa Fuga para Rusia para ayudar a los compadres como tú que tenían el sueño de ir a Rusia, que no querían pasar por toda esta pena burocrática que se tiene que pasar, pero ya bien asesorados y sobre todo con un respaldo de que no les pase lo que a mí me pasó, que descansé en la visa en el último momento, que no sepan qué show, etcétera. Eso en otro episodio se los platicaré cuando hablemos de Rusia. Ahorita estamos con Ucrania, pero era importante que sepan todo este contexto porque tiene que ver Estados Unidos, tiene que ver Rusia y en medio ahí estaba Ucrania. Me cerraron las puertas de aquí y de allá, entonces Ucrania me las abrió y fuímonos. Me voy yo por primera vez a Ucrania en agosto de 2021. Verano increíble de locura. Llego a Kiev. Recuerden esta fecha, agosto 2021. Llego por primera vez a Europa, llego a Ucrania, compro mi boleto. Ojo, es importante, yo tenía mis ahorros alrededor de $5,000 americanos, sin contar los vuelos, que obviamente el vuelo desde México, de Guadalajara, que es mi aeropuerto internacional más cercano, hasta Ucrania, me costaron alrededor de $1,000 solamente de ida. Mi ruta fue Guadalajara, Ciudad de México, París, Ámsterdam, escala solamente, no de que estuve ahí en la ciudad. Después, en los siguientes años voy a estas ciudades, ya les haré otro episodio. Ámsterdam sobre todo, he estado un par de veces, muy bonita ciudad. Y Ámsterdam, Kiev, la capital de Ucrania. Todo esto me tardó prácticamente 24 horas entre vuelos, escalas, todo show. Y en mi cartera ya nada más me quedaban $4,000 americanos para 6 meses. No, me aventé prácticamente, bueno, en Ucrania fueron alrededor de 6 meses, poco menos. Después me voy a Polonia, me voy a República Checa. Ahí ya ya me quedé sin dinero, pero bueno, sale el canal y por eso es bonito contarles mi historia, mi perspectiva. Obviamente no me ajustaron estos $4,000 ya que me quedaban y para el vuelo de regreso les adelanto, tuve que pedirle dinero prestado a una tía. Saludos a mi tía Eli, le mando un fuerte abrazo hasta California, donde esté viendo este video. Ella me hizo el favor de ayudarme, mandarme, ¿qué fueron? Alrededor de $500 que me faltaban para comprar mi vuelo de regreso ya cuando creo que era Hungría, que fue después de Ucrania, que ya les platicaré más adelante o incluso en el episodio 2 de este podcast. Hoy nos estamos enfocando en Ucrania, pero bueno, les adelanto. Después de Ucrania hice un breve recorrido por el este de Europa, incluyendo Polonia, República Checa, Hungría, Alemania inclusive, porque después me deportan de Ucrania y de Polonia, pero eso les cuento al final o en el próximo episodio. El punto es que ya me quedaba sin dinero y ahí mi buena tía me hizo favor de prestarme alrededor de, sí, como $500 fueron para comprar el vuelo ya de regreso, que era lo que me faltaba, para regresarme a México. Ya yo regreso prácticamente hasta 2022, por ahí, pues derrotado, sin dinero, pero con un montón de aventuras. Pero bueno, ya llegaremos a su momento en eso. Les estoy haciendo un resumen rápido. Ahorita simplemente quiero contarles toda mi experiencia en Ucrania. Volvamos a lo importante, mi llegada a Ucrania. ¿Qué era lo que yo esperaba, lo que yo había escuchado, leído, visto en internet, contra lo que ya vi estando allí? Repito, prácticamente más de 24 horas entre vuelos desde Guadalajara hasta Kiev, haciendo varias escalas. Llego yo a Kiev en agosto 2021, nunca se me va a olvidar, primera vez que piso suelo ucraniano, suelo europeo. De hecho, aquí a ver si nuestro buen editor hace favor de poner algunas imágenes o videos que seguramente tengo en mi Instagram o aquí en YouTube documentadas, no solamente sobre ahorita mi llegada, sino de lo más adelante en este podcast que les empieza a contar anécdotas de vida nocturna de chicas. Ahí seguramente van a ver aquí algunas imágenes o videos de apoyo para simplemente se sientan con el contexto que les estoy platicando auditivamente. Si están viendo el podcast, también tengan un soporte visual de referencia de lo que estoy hablando. Pero repito, llego yo agosto 2021 y ¿qué pasa? Yo llego al aeropuerto alrededor de las 12 de la noche. Llego, me pido un taxi, llego sin internet, porque no, en ese tiempo no existía el tema de los eSIM, que ahora yo todo a donde viajo ya viajo con un eSIM siempre para mi teléfono. Antes de viajar lo compro, lo activo para apenas llegue ya tengo eSIMs. En este tiempo no existía, o al menos no había muchos teléfonos con esta tecnología, o los que lo tenían eran los modelos de teléfonos de última generación, lo cual yo no tenía, obviamente. Repito, tenía mi maleta, tenía $4,000 de mis ahorros que hice
durante 2020, chingándole, trabajándole bien chingón, macizo, aún me acuerdo, sacrificios que se hicieron, pero bueno, yo tenía la meta clara y lo conseguí. Ir para Ucrania, ir para Europa, hacer crecer el canal. Simplemente yo lo tenía, ni siquiera en efectivo, lo tenía en mi cuenta bancaria. Entonces, bueno, $4,000, maleta, un montón de sueños por delante y unos huevotes bien puestos para irme a un país que, repito, 2021, nadie conocía a Ucrania, mis compas. Ahora ya todos dicen, sí, todos lo conocían. Y no había contenido en español de Ucrania. Creo que Luisito Comunica era de los pocos youtubers que había ido, pero bueno, Luisito Comunica donde no ha estado. Saludos, Luisito. Fue de los pocos creadores de contenido que yo vi que había hecho algún video por ahí. No había tampoco esta fiebre de influencers rusas, ucranianas, apenas empezaban a salir justo por esos años, pero eran más sobre todo rusas. ¿Qué más? Yo qué referencias tenía de Ucrania. Irina Fedchenko, me parece, una chica muy guapa, ucraniana, que hablaba muy bien español, que vivía en México en ese tiempo, que cuando fue el Mundial de 2018 de Rusia, ella creo que trabajaba en Televisa, por ahí la vi, veía su canal de YouTube. No sé, poco y más, no tenía demasiada información y casi nadie tenía información sobre Ucrania en México en habla hispana. Nada que ver ahorita, que bueno, todos saben que después del conflicto con Rusia se hizo súper más popular, además de que las mujeres se fueron a Europa y obviamente se hicieron más popular por su belleza, es obvio, motiva razones. Por eso y más, pienso yo que me tocó lo último de lo mejor de Ucrania. Veremos, esperemos que próximamente pueda ingresar. Tengo muchísimas ganas, es uno de mis sueños nuevamente regresar a Ucrania, a este país que me abrió las puertas por primera vez. Repito, cuando otros como Estados Unidos o mismo Rusia me cerraron las puertas de alguna manera, que después yo las volví a abrir, normal, al menos la de Rusia. La de Estados Unidos aún está pendiente, pero espero que me las vuelvan a abrir en algún futuro. Ya hicimos las paces, ya pagamos ahora sí que nuestras infracciones y pues nada, llego yo sin información y pues ahí un loco, un mexicano. Yo llego con algunos kilos menos, más delgado, rapado. Recuerdo que ahí fue cuando me había hecho el famoso corte de Boss Cut. Llego con todo en modo cabrón y pues nada, llego yo, repito, llego a Kiev, al aeropuerto, alrededor de las 12 de la noche. Agarro el taxi sin internet, confiando, simplemente ya tenía la dirección y el mapa descargado con tiempo. Los que son de mi generación me entenderán cuando te descargabas el Maps de la zona que ibas para tener sin conexión y hasta que llegara a mi hostal iba a tener internet y después al día siguiente iba a comprarme un SIM card porque no lo quería comprar en el aeropuerto porque era más caro. Y repito, yo modo ahorrativo, modo mochilero totalmente. Llego por primera vez a Ucrania. ¿Qué pasa? El taxista me deja en la dirección del hostal, pero bueno, los que han estado en países exsoviéticos, Rusia, sabrán que las direcciones son un poco complicadas porque son edificios, pero dentro de los edificios hay diferentes entradas y entre la entrada, entonces el hostal en el que yo me quedaba, el taxista me dejó en la dirección correcta, pero en la entrada incorrecta. Es decir, tenía yo que rodear porque de hecho estaba dentro de, bueno, no adentro, a un lado del estadio nacional de Kiev, de Ucrania, donde jugaba el Dinamo de Kiev, Champions, de hecho, el estadio, ¿cómo se llama ese estadio? Pero bueno, por aquí van a ver alguna foto. Es el estadio más grande olímpico donde juega incluso la selección ucraniana. Que bueno, después llego yo, ya entre el aeropuerto, migración y todo este show. Hasta eso no hubo ningún problema. Cuando yo paso migración, visa electrónica, me piden en ese tiempo, obviamente, prueba PCR de la pandemia que había, porque era así. Seguro médico, ven mi pasaporte mexicano, era muy raro. Yo creo que muy pocos mexicanos viajaban en ese tiempo a Ucrania. Segunda revisión, normal, bienvenido a Ucrania, pásele adelante. Desde ahí yo veo a la chica de migración muy guapa y digo, uy, caray. De hecho, desde el vuelo que yo había tomado en Ámsterdam, estaba lleno de ucranianos y de hecho ahí conozco por primera vez a una ucraniana que hablaba español muy bien, que después ya no me la volví a topar. De hecho, no sé qué sería de ella. Ella venía de México, ella había estado de intercambio, pero en México, qué curioso, y traía unos chetos, flaming hot, unos doritos y con todo el slang mexicano. Nos hicimos buenos amigos en el aeropuerto de Ámsterdam, que era la última conexión a Kiev. Total, ya en la ciudad nos perdimos, ya no le perdí el rastro a esta chica, muy guapa, y desde ahí yo tenía muy buenas impresiones. Pero bueno, volvamos, ya, no quiero, me hago bolas, mis compas. Créanme que en los próximos episodios van a ver mi mejora al contar historias en ese formato podcast para no cantinflar demasiados, pero es que de verdad no quiero dejarme ningún detalle que es muy importante para que entiendan todo mi contexto, toda mi historia. El punto es que yo llego, el taxista me deja en la dirección correcta, pero en la entrada incorrecta, entonces yo tenía como que doblar la calle y para no hacerles el cuento largo, no encontraba la entrada, estaba un poco escondida, era 1 de la mañana, yo con mis maletas, primera vez, yo sentía como que inseguridad, pero porque había alguna gente en la calle tomando alcohol, normal de los países soviéticos, eslavos, pero bueno, al final de cuentas todo pasó bien y ahí es donde me di cuenta
cuenta por primera vez que Ucrania era un país muy seguro, al menos en temas de seguridad por la calle. Ya después, en los próximos días y semanas, cuando salía por la vida nocturna, yo veía a chicas ebrias en la calle, muy jóvenes, muy guapas, a las 3 de la mañana caminando solas y no les pasaba nada, porque es un país muy seguro, repito, al menos en ese tema. Ya no hablemos del tema de, bueno, bélico que está pasando actualmente, que ahí ya es un tema diferente, pero al menos en ese momento era un país muy seguro. Pero mi primer choque cultural fue ese, pues yo viniendo de Latinoamérica, inclusive pues mi único país en el que había estado era Estados Unidos, pero bueno, nunca en esas circunstancias de andar a la 1 de la mañana con mis maletas completamente solo. Aquí viajé completamente solo, repito, de mochilero. No tenía internet, tenía el mapa, pero ahí como pude, doy con la entrada correcta del hostal. Porque sí, compadres, yo me quedo en un hostal un mes entero en Kiev. Después me muevo a Lviv, al oeste, por un amigo árabe que conocí, que me recomendó, pero eso les cuento más adelante. ¿Y cuánto me costó este hostal? Era un hostal tipo cápsula. A ver si por aquí nuestro buen editor también va a poner a hacer algunas imágenes de este hostal. Era espectacular, o sea, eran como 3 plantas y cada planta era mixto, recuerdo. No sé, a unas 30 cápsulas, eran como 2 niveles, una cápsula arriba, una abajo, una arriba. 30 cápsulas, grande, 3 niveles, cocina. Era muy bien para conocer gente. De hecho, hoy conocí chicas tanto ucranianas que iban fuera de la capital, de pueblos, de ciudades pequeñas para hospedarse porque era barato. Yo recuerdo que pagué por todo el mes por esta cápsula, que serían como $200, que bueno, váyanle aquí restando más o menos presupuesto de los 4,000 que me quedaban, ya quitándole los 1,000 del vuelo. 250, algo así me costó, pero era cápsula, había cocina para cocinarse, pero era un desmadre. Los que se han quedado en hostales en Europa del Este sobre todo me entenderán, que es todo un desmadre, tienes que etiquetar la ropa y así. Yo casi nunca me cocinaba, además era bastante flojo para cocinar en ese tiempo, entonces casi siempre yo terminaba comiendo en un supermercado que tenían una estalovaya, un comedor, por ahí compraba comida y era barato realmente. Yo compro todo el mes por adelantado, alrededor de $250, 200, no me acuerdo, pero más de $250 no me costó. Por ahí voy a buscar el ticket, debo tener la reservación todavía. El punto es que llego como puedo, 1 de la mañana, no me robaron, para mi sorpresa, era como que wow, viniendo de Latinoamérica. La persona que estaba en recepción era un ucraniano que no hablaba inglés, hablaba solamente ruso y obviamente, bueno, ya hablaremos sobre el tema de los idiomas más adelante. Hablaba ruso, rudo, bla, bla, bla. El otro, mi reservación, no entendía, bla, bla, y mi reservación ya estaba pagada porque la pagué por adelantado y bla, bla. Total, al final me di a entender, me entendió, me dio la llave, bienvenido, pásele. Termino durmiendo alrededor ya de las 2 de la mañana. Llego cansado y cumpliendo el sueño del pibe, dicen los argentinos, el sueño del cabrón. Estoy en Europa en un hostel cápsula, pero estaba solo. Primeras impresiones, yo aún no conocía la ciudad, porque repito, llegué en la madrugada. Duermo como puedo. Por suerte el jet lag no me pega porque, bueno, fue un viaje muy largo, como pude, estuve cansado, dormido, bla, bla, bla. Día siguiente me levanto alrededor de las 10 de la mañana, bien descansadito, bien motivado. ¿Y qué es lo primero que hace su compa el cabrón? Pues va a buscar un gym. Yo había buscado, de hecho, antes de dormir, antes de viajar, algunos gyms cercanos. No había visto muchas opciones y veo el más cercano era un gym que estaba en una plaza comercial. Un gimnasio que, bueno, ahí les va. Era un gimnasio muy bonito, muy de élite, de hecho. Tenía hasta su propia alberca. Es de estos tipos gimnasios spa que te cobran una suscripción anual, no mensual. Yo nada más había ido para ver, a ver si había una manera que me hicieran favor de cobrarme nada más un mes. Ahí voy yo y estaba muy cerca. De hecho, el hostal donde yo me estaba quedando, repito, estaba cerca, estaba a un lado de este estadio, que prácticamente está a 5 minutos caminando de la calle principal de Kiev, del centro. Entonces estaba muy bien ubicado. Eso es una gran ventaja. Y este centro comercial donde se encontraba este gimnasio, que de hecho tenías que subir en elevador y, o sea, era muy elegante, ¿eh? Yo después no sabía, después me doy cuenta que de hecho era como que el gimnasio, uno de los gimnasios más caros de Ucrania, o sea, no de Kiev, de Ucrania, como que una cadena tipo Luxury o así. Total que yo voy nada más como, pues vamos a ver, conocer. Te hacen el típico tour caminando y pues la chica muy guapa, la recepcionista. Yo en ese trayecto que caminé del hostal al centro comercial, que era para caminar a la calle principal, que eran 10, 15 minutos, cuando mucho, me enamoro por la calle. Primera vez veo ucranianas, pasarela de modas. Wow, muy guapas acá, preciosas. Y repito, estábamos en pleno verano, en agosto, entonces era una locura. Las chicas no usaban bra, eran más así, con las luces altas y preciosas. Los que conocen a las ucranianas ya saben cómo son físicamente, no les voy a decir más. Me enamoro, llego yo al gimnasio. Repito, esto es mi primer día. No les hago el cuento muy largo, me enamoro. El cabrón es débil, la carne es débil. La recepcionista, la chica que me hizo ahí su trabajo, bien, me dice, ¿sabes qué?
que te gusta, claro, me encanta. Entonces veo también a las entrenadoras de ahí, preciosas, muy guapas. De hecho, veo a 2, 3 señoras que estaban entrenando, porque de hecho no había demasiada gente joven, porque bueno, obviamente era un gimnasio muy caro para los mismos ucranianos, entonces era como más para, no sé, la gente de más dinero, ¿saben? O pensionados, o familias, o turistas perdidos como yo. Para ese tipo de gimnasio no había tanta gente del pueblo, tantas chicas, que como en la segunda ciudad que voy a visitar más adelante. Ahorita nada más estoy dando el contexto de mi primer mes en Ucrania. Repito, estuve prácticamente 6 meses aquí, pero en Kiev, en la capital, estuve solamente un mes. Aquí es donde la verdad, la ciudad preciosa. Kiev fue una de las mejores ciudades que he visitado, de las mejores capitales, no solo por sus mujeres, sino en general, la ciudad muy bonita. Se me está acabando el café, creo que ahorita lo voy a recargar. El punto, mis compas, es que yo en este gimnasio me hacen el tour, me enamoro acá, pero cuando viene el chingazo, el precio, ¡pam! Suscripción anual. Creo que la suscripción anual eran como $700 al año, que bueno, ya si lo divides por mes no es tan caro, pero para mí incluso en ese momento era demasiado caro. Repito, yo ya tenía prácticamente 4,000 menos lo del hospedaje, yo ya tenía como 3,750 en mi presupuesto para 6 meses, era mi presupuesto, repito, que yo no sabía que esos 6 meses me iba a quedar en Ucrania. Después los extendí, mi plan era un mes en Ucrania y después moverme a Polonia, moverme a otros países de Europa del Este, pero bueno, después conozco a unos compas latinos que ya les voy a platicar más adelante, que ellos hacen que me quede más tiempo. Al final me hicieron una multa, me deportaron. ¿Qué pasó? Te lo cuento más adelante. El punto es que, como puedo, hay negocio con la chica, porque bueno, lo que sea, su compa es bueno para negociar, y ella con el manager, con el administrador ahí del gimnasio, y me hacen una oferta de por un mes, ok, te podemos hacer un contrato por un mes nada más, no ocupas pagar la suscripción mensual, es una excepción, pero al final me la terminaron cobrando como $250 un mes, que igual para mí, en ese tiempo, con mi presupuesto era muy caro. Yo en ese tiempo en México pagaba $20 al mes en mi gimnasio. Pagar 250 más de 10 veces. ¿Qué hizo su compa? Acepté de chinga su madre. Cuando dije chinga su madre, ya estamos aquí, me gusta, está cerquitas. Nuevamente lo visual, uno es débil, ves entrenadoras, recepcionista, que de hecho una de las recepcionistas la llevé a la piedra de los sacrificios, pero esa no en Kiev, ella era de Lviv, que es la ciudad a la que yo me muevo, y justo coincidió después de que la chica estaba de vacaciones allá, cuando yo estaba allá, que dejo Kiev y ya me conocía del gimnasio y tenemos el contacto, la invité a bailar y a la piedra de los sacrificios. Entonces se puede decir que fueron los $250 muy bien invertidos a la larga, pero en ese momento, wow, o sea, yo me sentía despilfarrado, estaba primer día y ya había perdido prácticamente $500. Sí, estoy haciendo cuentas porque el hostal no lo había pagado por adelantado, había hecho la reservación por adelantado y al momento de hacer el check-in me cobraron. Entonces ahí ya perdí $250. Después pagar otros $250 y al día siguiente, solamente en menos de 24 horas, prácticamente $500, ¡pum! Ya me quedaban $3,500 para 6 meses, repito, y para mi boleto de regreso no lo estaba tomando en cuenta, ¿eh? Imagínense, si le quitamos los $1,000 en promedio para regresar a México, ya 2,500, ¡guau! Ya, imagínense qué confianza tenía el cabrón de que en ese tiempo, desde tiempos inmemorables, de que de alguna u otra manera vamos a conseguir dinero. Lo hicimos, lo conseguimos, mis compas. Aquí estamos. Justo hoy estoy grabando esto en Kazajistán, en un Airbnb que ahora me cuesta $1,000 al mes. Y bueno, al cabrón de hace 5 años en Ucrania no se lo hubiera pensado poderse pagar ahora un Airbnb de $1,000 al mes, donde tengo aquí es un sillón, después acá tengo una televisión para ver Netflix, después tengo mi habitación privada, mi cocina, ya les haré otro tour. A ver, no soy rico ni nada, pero cada vez he aprendido a ser mejor en los negocios, a reinvertir, y al menos ya de momento no me quedo en hostales, a menos que sea 100% necesario, lo llego a hacer. Pero bueno, se van a dar cuenta en estos primeros episodios de Cabrones por el Mundo, mi experiencia, tanto en Ucrania como en Europa del Este, Polonia, fue todo en hostales y de lo mejor. Conoces gente muy interesante, muy extraña, muy loca, pero no tienes nada de privacidad. Ahí llevé algunas piedras de los sacrificios en los hostales, aunque no lo crean. Pero bueno, eso ya en los próximos episodios se los voy a platicar. Vamos directamente a continuar aquí en Ucrania. Pago el gimnasio, después me termino, te digo, arrepintiendo porque no había demasiadas chicas jóvenes. Las únicas chicas jóvenes que había eran trabajadoras, eran entrenadoras, eran las recepcionistas, la de natación, que bueno, te digo, al final pues acabamos contactos y terminamos conociendo a ellas. Digamos que usuarias normales, miembros del gimnasio, pues eran más de una edad más avanzada, más de 30. Yo en ese tiempo tenía 23, iba a cumplir 24 años apenas, entonces era más joven y era más para gente madura, pensionados, dirá. Pero bueno, al final no me arrepiento porque era un gimnasio muy bueno, tipo spa, hasta me podía nadar, que después tenías que pagar extra para nadar, todo un show. El punto es que ese fue mi primer día en Ucrania.
En ese mismo primer día después de entrenar, les digo, empiezo yo a explorar la ciudad, empiezo a caminar, muy bonita la ciudad. Lo primero, repito, pasarela de modelos en la calle y sobre todo en esta calle principal, pasarela de modelos. De hecho, ahí grabé uno de mis TikToks que se me hizo súper virales en ese momento, donde grabo un TikTok tipo comedia para parodiar a estas chicas de wow, las chicas, estoy en Ucrania y aman a los morenitos como yo, se me quedan viendo, porque era verdad, muchos se me quedaban viendo y como que el otro, pero a ver, yo lo hice tipo parodia, pero bueno, muchos se lo tomaron literal y ¡pum! Y explotó ese TikTok. A ver si por aquí lo podemos encontrar, seguramente sigue. Fue de mis primeros TikToks virales que hizo que también explotara. Simplemente es historia, mis compas. Estoy un mes en Ucrania, estoy entre mochilero, durmiendo en hostal, pero entrenando en un gimnasio elite, pero al mismo tiempo comiendo en un comedor de pobres, por así decirlo, o sea, normal. Fue muy bonito ese mes. Cuando llega, ¿qué pasa también? De hecho, grabo también un video que se me hace muy viral, pero en YouTube, que le puse como llegué al país de las mujeres más hermosas del mundo, y literal salgo yo caminando de mi hostal directamente hasta el final de la avenida principal con un puente, y literal voy mostrando a las chicas, voy interactuando con ellas, grabando mi experiencia, y ahí es donde también mi canal empieza a crecer más en YouTube, sobre todo. Ya no cuento TikTok porque bueno, TikTok era, no saben, pero en YouTube ahí me empecé a hacer como conocido por el loco mexicano en Ucrania, y no solo por eso, sino porque los fines de semana me salía yo a bares, discotecas y ligaba a mis compas. Imagínense, alguien así con mi skin de feo en México, que a ver, seamos honestos, mis compas, yo no soy guapo ni en México ni en China, yo soy hot, como me dicen las chicas aquí en estos lados del mundo. Yo soy atractivo masculino, pero no soy guapo, no soy, no sé, un Juan Pazurita, no soy un Aldo de Nigris, que esos güeyes son guapos, al menos en México es como lo estándar. Yo soy más masculino, más tosco, que en Europa del Este funciona muy bien, les gustan mucho los hombres así. A ver, repito, no es que por el simple hecho de ser mexicano, latino, moreno, fuerte, te van a abrir las piernitas, no, pero a ver, les gusta, y lo diferente, lo exótico es verdad. Ya de ahí depende de ti si eres bueno ligando, seduciendo, llevando ahí la interacción, la química, para llevar la piedra a los sacrificios. Para no hacerles el cuento muy largo, en ese primer mes, mis compas, yo ligaba mucho en los bares y discotecas. En Tinder también sacaba algunas citas, no demasiadas. Yo, la primera ucraniana que llevé a la piedra de los sacrificios en Kiev, me tardé 3 semanas y fue una cariñosa, y no me da pena decirlo, fue una cariñosa porque hice de hecho un blog que ya no existe aquí. Lo eliminé porque bueno, tarde o temprano YouTube me lo iba a eliminar, o hasta me podría penalizar el canal porque me pasé, pero los viejos seguidores del canal sabrán. Grabé un blog documental en cámara escondida sobre cómo eran las cariñosas en Ucrania, porque a ver, yo había escuchado que en Ucrania, además de ser muy bellas, muy hermosas, muy jóvenes también, una población muy joven, estudiantes, había muchas cariñosas, y de hecho sí, había un montón de páginas en internet que te metías, la mayoría eran falsas, pero otras no, porque las veías en la calle, de cariñosas, de escorts, de todo eso. Entonces dice, venga, cabrón, vamos a hacer un documental, y literal yo voy a 2-3 de estos lugares con una cámara escondida, grabo el audio, y literal grabo cómo me echo a una, porque de verdad estaba preciosa, estaba pelirrojita, 18 años la chica, estudiante, muy buen cuerpo, muy buena. No quiero ser demasiado explícito, los que vieron ese video saben de qué estamos hablando. Pues documento, no grabé video, pero grabé audio, y pues la verdad el cabrón le metí una chinga. Como a la fecha a mí siempre me ha gustado hacer los sacrificios duro, macizo, como ser súper dominante, mi energía masculina me gusta literal. No quiero ponerme demasiado explícito, pero me gusta fuerte, me gusta, y en el video se ve que la chica, o sea, literal, ¡fua! No les quiero hacer el cuento muy largo, pero esta chica era prácticamente su primer día trabajando ahí, y no lo dudo porque uno se da cuenta cuando... En fin, los que vieron ese vlog saben de lo que les estoy hablando, el vlog prohibido del Cabrón Company. A lo mejor algún día lo resuba, pero de momento ya no está disponible. Este vlog se me hace súper viral, se me junta con también los vlogs que yo grababa de la vida nocturna, ligando chicas, besándolas. Pero les digo, yo soy bien honesto con ustedes, como lo fui en ese tiempo, y lo estoy volviendo a hacer con ustedes. Yo en 3 semanas llevé a la primera ucraniana a la piedra de los sacrificios, y fue ahí de hecho en ese video decía, son las mejor 2000 grivnas invertidas de mi vida, que en ese tiempo eran equivalentes a $100, porque era lo que cobraban las cariñosas por hora. Y de verdad, porque, a ver, pero yo ya tenía éxito ligando a las ucranianas en bares, discotecas, las besaba, las agasajaba, porque era muy, pero no podía llevarlas a casa, porque para empezar yo estaba quedándome en un hostal, ¿sabes? Ahora que ellas me invitaban
invitaron a su casa. Muchas de ellas, repito, eran muy jóvenes o vivían en residencias estudiantiles o vivían con sus papás todavía. Entonces era muy difícil. Casi teníamos que hacer la acción en el baño. Y entonces, por eso es que ese mes que yo estuve en Kiev no fue como tan exitoso la Piedra de los Sacrificios. Y te digo, sin ninguna vergüenza, me dije en ese tiempo, hace 5 años prácticamente, y se los vuelvo a decir ahora, que la primera que yo llevé a los sacrificios fue esta chica pelirroja de este blog prohibido del cabrón, porque lo hice por sacrificarme, pero la verdad lo hice porque quería. Nunca lo había hecho, fue mi primera vez, y no lo había hecho en México, no lo había hecho en ningún lado. Y repito, yo venía con un presupuesto muy ajustado y pagar por eso, imagínense, no era lo más inteligente, pero al final fue una buena inversión porque ese video se me hizo súper viral, mi canal empezó a crecer, se empezó a juntar con los blogs que yo hice de vida nocturna, que repito, se me hacía muy fácil ligar a las chicas, ir yo solo, porque estaban bebiendo, bailábamos, uy, mexicano. Yo no hablaba nada de ruso en ese tiempo, tampoco ucraniano. Después tomé unas clases privadas, más adelante les voy a platicar, ya cuando me cambié de ciudad, cuando me cambié de ciudad más bien, y que después eso me abrió un montón de puertas, pero en ese momento fue una locura para mí, repito, viviendo el sueño del pibe, durmiendo en un hostal, entrenando en un gimnasio élite entre semana, comiendo pues nada más, por eso también estaba más delgado, lo suficiente, y grabando contenido, grabando, interactuando. Me iba muy bien con las chicas, repito, las besábamos así, muy guapas, y por eso se me empezó a hacer viral incluso TikTok. En TikTok subía los fragmentos de cómo las besaba y así. Eso, los blogs, el blog de este blog prohibido. Después hubo un blog, que ese todavía existe, de los masajes con final feliz en Ucrania, que también ahí donde los probé por primera vez, que fue una locura. También chicas muy guapas. Ahí no había nada de acción, digamos, de ustedes saben, eso era otra cosa, todo 100% profesional, pero masaje con final feliz después de todo. Todo eso con la vida nocturna y el cabrón divirtiéndose, y acá hace que mi canal, ¡pam!, dé un estirón. Yo pienso que en ese tiempo, cuando yo llego a Ucrania, debería haber tenido, no sé, algunos 30,000, 40,000 seguidores, pero ¡pum!, en cuestión de 2 meses, llego prácticamente a los 100,000, o sea, una locura, ¿sí? 100,000, 150,000, TikToks, no, de todos, la verdad. Pero repito, ese mes yo no tenía éxito, tenía citas, iba bien, pero no podía cerrar porque para empezar no tenía mi propio apartamento como lo hago ahora mismo, era más difícil. Segundo, las chicas yo no entendía cómo cerrar, lo entendí después cuando me muevo de ciudad, porque las chicas ucranianas son eslavas, son tradicionales, pero de las eslavas hasta entre las mismas eslavas tienen esta fama que las ucranianas son un poquito más, quiero sonar mal, pues se va a malinterpretar, lo diga como lo diga, son un poquito más liberales, digamos que, no son como tan, pero bueno, el punto es, mis compas, que igualmente hay que saber dónde, cómo, cuándo, las reglas, cómo cerrar, importante. Uno como latino, como mexicano, se nos da muy bien la interacción, se nos da muy bien el llevar, el abrir, el todo, pero ya al momento de cerrar hay que ser un poco más fuerte, hay que ser un poco más más ruso, más eslavo, ¿sabes? Un poco más agresivo, entre comillas, pero tampoco sin llegar a ser, ustedes me entienden, los que han viajado en estos lados del mundo saben a lo que me refiero. El punto ya para terminar este primer mes en Kiev, porque aún me falta contarte el resto de los meses que me muevo a Lviv, a otra ciudad. Ahí es donde el cabrón, de verdad, la Piedra de los Sacrificios la rompe, con pura modelito chingona. ¿Por qué? Porque se juntaron factores de que ya tenía mi propio cuarto, no mi propio apartamento, que el apartamento lo compartía con un chico ucraniano y con una ucraniana que era la dueña, una señora también muy guapa, pero ella estaba a veces. De hecho, varias veces me cacharon ahí varios sacrificios que yo llevaba, que ya hasta me daba pena de que conocían a una y luego conocían a otra y luego a otra, y una locura. Pero eso pasó hasta que me moví de ciudad, porque en Kiev, repito, estaba yo en un hostal, viviendo el sueño, sí, los fines de semana saliendo, besando chicas, pasándome acá el otro, pero cuando yo quería cerrar o así, pues no se podía porque no sabía cómo. Conozco yo un grupo de latinos ya en Kiev, en Lviv, cuando me muevo, y ellos son también los que más o menos me explican, mira, así está la cosa, esto, lo otro, y ahí es donde ¡pam!, el cabrón la revienta. Pero importante que mi primer mes en Kiev fue una locura, el canal crece, de hecho no crece en ese mes, en agosto, mi canal empieza a crecer meses después, porque estos videos yo los subo constante, enfocado, el cabrón, pam, trabajando, y eran normales, y en algún momento, creo que fue hasta el siguiente año, si no me equivoco, 2022, pam, la revienta, creo que sí, hay que checar las estadísticas de mi canal, pero sí, no fue en ese mismo mes, incluso en el siguiente mes, fueron mínimo 3, 4 meses después, ya cuando yo estaba en Lviv, eso sí lo recuerdo, no fue como pam, como ahora TikTok, ¿sabes? Era como, fue un poco lento, pero yo ya tenía una bola de nieve, efecto contenido, vida nocturna, los documentales prohibidos del cabrón, los masajes, todo este tema, y entrevistas, ¡pam! Pero bueno, el punto para cerrar, Kiev me sorprendió, pero también mi presupuesto se estaba yendo un poco hacia abajo porque, bueno, no me cocinaba, entonces también
comía mucho en la calle, a pesar de que no era demasiado caro comer no comía tampoco en restaurantes, mis compas, comía en comedores, en estalobayas, que son económicos, pero al final si le vas sumando todos los días al final de mes, pues ya se va reduciendo. Y también cuando salía de fiesta, tampoco saben que no soy de ponerme ebrio ni borracho, me gusta tomarme 2-3 traguitos, pero igual de eso lo vas acumulando, de salir de jueves a sábado, domingo, que es lo que yo hacía para aprovechar, pues ya se iba acumulando. Para no hacerles el cuento muy largo, mi capital, yo pienso que al final de mes de Kiev me gastaría quizás unos $500 en comida, salidas vida nocturna, que sigue siendo bastante económico honestamente, pero bueno, yo ya más o menos andaba por ahí tanteándole en unos 2000, ya perdí la cuenta cuánto, pero ya se estaba mi capital debilitando. ¿Cómo es que yo termino Kiev? Ya estaba a punto de salirme de Ucrania, pero justo un amigo árabe que conocí yo en el hostal, que repito, en el hostal es un lugar bueno. De las cosas buenas es que puedes conocer gente, tanto locales como también otros extranjeros que viajan como tú, mochileros así. Conozco yo a un compadre árabe de Arabia Saudita que él estaba empezando su canal de YouTube, recuerdo. Ahora su canal es muy exitoso, de hecho, porque ha sido muy constante, a diferencia de mí, que después de Ucrania y de esta racha, yo duré prácticamente un par de años sin subir videos o subiendo uno o dos, o ustedes saben la historia. Apenas tengo algunos meses que me volví a enfocar, volví a agarrar el camino del cabrón, pero este compa árabe estaba empezando su canal de YouTube y yo recuerdo que él tienes 50,000 seguidores, wow, yo quiero ser como tú. Era muy buena onda él. Se ve que él tenía más presupuesto árabe, porque a pesar de que se estaba quedando en un hostal, a él sí le gustaba como que ir a comer a restaurancitos, a cafés, que yo no podía hacerlo todos los días, pero ahí hice una buena amistad. Y él, recuerdo que se va, porque él había llegado antes, y se va antes de que se me venciera mi hostal en Kiev. Recuerdo que él se va como una semana antes, coincidimos por ahí como 2-3 semanas solamente. Él se va a Lviv, esta es como la segunda ciudad más grande y más famosa de Ucrania, después de la capital de Kiev, y él se va a Lviv porque él creo que tenía por ahí también algún conocido que le había recomendado ir, y él estaba haciendo su canal también de YouTube, haciendo contenido pero en árabe. Repito, ahorita a ver si puedo encontrar su canal, pero la última vez que lo revisé algunos meses ya tenía más de 300,000 seguidores, es decir, superó al cabrón, lo cual estoy completamente bien orgulloso, porque yo recuerdo él que se la pasaba horas y horas editando ahí en el hostal. Él también me veía ahí yo editando, pero yo era como más rápido, como que y él sí se lo tomaba más que corrección de color, correcciones. Bueno, ahora se ven los resultados, porque también él durante todo esto de Ucrania, él no paró prácticamente videos diarios y así, y ahora se ven sus resultados en árabe. Repito, creo que tiene más de 300,000 seguidores ahora en YouTube. A ver si por aquí puedo dejarle su canal, pero yo ahí vi sus orígenes, coincidiendo también con mis orígenes, pero ahí es donde el cabrón estaba despegando. Creo que ni siquiera tenía monetizado su canal. El punto es que este compa árabe se va a Lviv y él me escribe justo unos días después: hey compa, tienes que venir para acá, esta ciudad te va a gustar, es como Kiev pero más pequeña. De hecho, si no han estado en Lviv, se los resumo, es una ciudad más pequeña, más europea, de hecho se parece más a Polonia, digamos, arquitectura, ¿sabes? Su arquitectura es más europea, más old town, más vieja, y Kiev es más soviética. Y la verdad que Lviv, ahí me termino quedando prácticamente 4 meses, casi 5 meses, y ahí es donde justo, pero compa, tenía solamente visa por un mes. Tranquilos, al final tuve que pagar una multa, pero bueno, ahorita les voy a platicar por qué. Voy a servirme otro cafecito, porque yo creo que apenas vamos a la mitad, mis compas. Me está gustando. Simplemente ahorita ya vamos a pasar a Lviv, todo lo que viví ahí es donde el cabrón agarra su prime, tanto del canal de YouTube como con las ucranianas. Ahí es donde el cabrón lleva a diestra y siniestra a las ucranianas, que ya todos conocen, por las que me hice conocido. En Kiev fue solamente vida nocturna, todo el tema de las cariñosas, masajes, los documentales prohibidos. Sí las besaba, las agasajaba, las documentaba, pero no podía llevarlas a la piedra porque, pues repito, estaba en un hostal, no sabía cómo cerrar, etcétera. Pero cuando me voy a Lviv, a esta otra ciudad, ahí cambió la cosa y viene el prime del cabrón en Ucrania. Y eso déjenme sirvo otro cafecito y ya les cuento esta segunda parte. Primera parte, un mes entero en Kiev. Me gustó, me di cuenta que obviamente toda la gente no hablaba inglés, muy poquita gente hablaba inglés, algo muy de los países eslavos, incluyendo Rusia, Bielorrusia, ya saben. No quiero hablarles tanto del tema político porque, bueno, ya todos saben que lo que pasó después, pero ya había un conflicto desde 2014, pero estaba más enfocado en una área en Crimea, ya saben. Ya se rumoreaba que podía escalar, pero como que nadie creía que podría llegar a pasar. Pero en fin, Kiev, la verdad, todos hablaban ruso, muy bonita ciudad, muy buenas experiencias, pero al final de cuentas una capital. Ya saben que yo no soy muy fan de las grandes capitales, aunque Kiev la verdad tiene un tamaño muy bien, muy bueno. Si yo
regresar a, ahora ni les cuento el cagadero que ya haría con toda la experiencia que ya tengo, que ya hablo ruso, que ya tengo un mejor poder económico que en ese tiempo. Y en punto, Kiev fue perfecto para mi primer destino europeo del cabrón, Ucrania, un mes, pero bueno, al final mi amigo árabe me recomienda esta ciudad, me dice vente por acá un fin de semana. Yo iba por un fin de semana, me termino quedando, repito, casi 5 meses ahí, una locura. Voy por un cafecito y aquí no sé si YouTube ponga un anuncio publicitario, si no tú también recarga tu cafecito, pero vamos por la segunda parte del podcast, que es ya donde viví la mayor parte del tiempo en Ucrania. Te voy a decir exactamente todas mis experiencias, cómo las conocía, cómo las contactaba a las chicas, cómo es que tuve por ahí relaciones de novias por un par de días que ni siquiera hablaban inglés, por qué me termino yendo, a dónde termino yéndome, qué pasó con las chicas, todo eso y más cuando el cabrón se mueve de Kiev, la capital, a Lviv, la segunda ciudad más grande, o al menos más famosa, porque creo que Kharkov también era grande, pero bueno, esa es otra ciudad. El cabrón se mueve a Lviv. Y ahora sí ya fui por mi segundo cafecito para terminar esta segunda parte, que no quiero decir que es la más importante, pero bueno, es donde pasé más tiempo en Ucrania. Yo tomé un tren, compadres, de Kiev a Lviv, que serían como 8 horas alrededor, 7, 8 horas aproximadamente. La primera vez que me subí a un tren soviético, que bueno, ya en Rusia después me subí, ya les platicaré cuando llegue el momento de hablar sobre mi experiencia en Rusia en uno de los próximos episodios. Ahí comparto estos típicos trenes soviéticos viejos con otras 3 personas, 2 chicas y un chico, ucranianos todos. Llego yo a Lviv, esta hermosa ciudad, repito, cerca de Polonia. Está a la frontera como 40 minutos, algo así aproximadamente. Y mi amigo me estaba esperando ya, él se estaba quedando, me recomienda inclusive el mismo hostal donde él se estaba quedando, creo que se llamaba Friends, algo así, justo en el centro, en el downtown de Lviv. Ojo, a mí ya solo me quedaban prácticamente 2-3 días antes de que se me venciera mi visa y pues yo ya estaba como de chin, tengo que salirme o no. Entonces en ese fin de semana estoy con él me muestra por ahí la ciudad un poquito, algunos más restaurantes. Él no era tanto de bares porque él, al ser árabe, al ser musulmán, me parece, no bebía alcohol, entonces era un poco más calmado. Pero por azares del destino, creo yo que googleé un bar discoteca que en ese momento, wow, se volvió para mí la cueva, la guarida del cabrón. Y una de las razones por la que me quedé tantos meses, incluyendo a que se venciera mi visa, que no se preocupen, pagamos una multa, entonces ya también estamos bien con el gobierno ucraniano, ya no tenemos deudas. Van a decir, el cabrón en todos los países al que va lo andan multando y así. Por azares del destino yo llego ahí porque me recomienda este amigo, Lviv. La ciudad me parece interesante, ya había más turistas aquí, sí había más turistas, tanto árabes, porque en Kiev sí había turistas de la India y árabes sobre todo, eran los más que había. No había tantos europeos, o sí había por ahí algún que otro alemán, o sí, pero no había tan, como que no sé. Pero en Lviv sí, yo pienso que era más conocida entre turistas europeos o así. A ver, tampoco era como otros destinos de Europa del Este, como podría llegar a ser Polonia o podría ser por ejemplo Budapest, que está lleno de turistas también, pero sí había más en proporción. Por azares del destino yo conozco este bar latino que se llamaba La Tinder. Me parece, yo creo que lo googleé en Google Maps como algún bar latino, algo así, y me gustó incluso el nombre, La Tinder, como latino con Tinder, ¿sabes? Voy yo ahí justo ese fin de semana y ahí conozco a Rafael. Rafael, te mando un fuerte abrazo, uno de los mejores amigos que hice allí en Ucrania, un brasileño que era socio de este bar, pero él prácticamente trabajaba ahí siempre en la barra y tenía su novia ucraniana, también muy guapa la chica, típica ucraniana preciosa y además muy inteligente, hablaba español, portugués, inglés, ruso, ucraniano y no sé qué otros idiomas. Y de hecho justo con estas chicas yo tomo después algunas clases privadas de ucraniano con ella precisamente, no demasiadas, yo creo que tomaré algunas 5 o 6 clases, muy baratas la verdad. Las clases, bueno, para ese tiempo costaban alrededor de $10, algo así la hora, y me sirvió bastante porque, a ver, ya decir hola, ¿cómo estás? Me llamo tal, qué bonita, pero en ucraniano, no en ruso, eso me sumaba un montón de puntos con las chicas que posteriormente conocía. La verdad que de las mejores inversiones que hice, porque sí, es importante. En Lviv yo sí veía este tema político más marcado, de que era más nacionalista. Históricamente ahí les gustaba hablar ucraniano, a pesar de que toda Ucrania hablaban ruso, ahí también hablaban ruso, preferían hablar ucraniano por el tema de nacionalismo, por el tema de que estaba pasando de la guerra, que en ese momento todavía no escalaba más, pero bueno, era
una zona muy nacionalista, entonces yo al aprender ucraniano y no ruso, eso también con las chicas como que wow, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que conozco a este Rafael, era él uno de los socios de este bar, prácticamente de los dueños, y increíble, una persona increíble, súper buena vibra, y él siempre me decía, yo no lo podía creer, hermano, tienes que venir aquí, ocupo más latinos, está lleno de chicas aquí los fines de semana, a veces desde los jueves o los miércoles hacían también eventos de bachata, están buscando latinos y ocupo más, y de hecho ahí, repito, se volvió una de mis joyas preferidas, porque a ver, el DJ también era, me parece que era ecuatoriano, porque creo que el otro dueño era ecuatoriano también, la verdad el otro dueño casi, sí lo conocía, pero no lo trataba tanto como a Rafael, porque a Rafael prácticamente de jueves a domingo a veces, pero casi siempre de jueves a sábado me la pasaba ahí, porque no era mentira mis compas, y la gente que me conoció, que me vio ahí, casi siempre, no digo que siempre, porque había noches malas, pero yo digo que 2 de cada 3 veces, siempre que iba, yo ahí levantaba un culito ucraniano y me lo llevaba a la piedra de los sacrificios. Y ahorita les voy a platicar dónde, porque ya podía y porque yo ya vivía en el centro. A ver, pero es que no quiero, les estoy dando contexto. Cuando yo llego al hostal con mi compa árabe y así, ok, el otro acá, después yo repito, ese mismo fin de semana, conozco este bar latino, conozco el ambiente, me agarro a mi primera ucraniana así bien, sabrosa, guapa, joven, me la llevo al hostal de hecho y ahí follamos y todo y una locura. Y yo ahí digo, me quiero quedar aquí, quiero quedar no sé cuánto a pesar de la visa. Conozco de hecho hay un grupo de latinos que también iban ahí, que no era muy grande, pero había un colombiano, después también había un español, que de hecho después ellos hacen su canal de YouTube Perdidos en Eslavia, les mando un saludo si llegan a ver esto. Por ahí tuvimos después algunas situaciones que bueno, normal, parte del camino, no pasa nada, pero en ese momento coincidimos, ellos y también a un venezolano, el buen, hice muy buenos amigos la verdad ahí en Ucrania. Era como que un grupo muy cerradito de latinos porque no éramos muchos, al menos los que vivíamos ahí no éramos muchos. Había algunos de pasada que iban o así, como yo, pero yo me terminé quedando y me terminé uniendo a este grupo. Entonces siempre hicimos un grupo muy chingón. Estos mismos colombianos y estas personas latinos me dijeron, compa, no pasa nada si te quedas aquí algunos meses, todos los hemos hecho la primera vez que venimos, porque todos los que iban con la mentalidad de un mes, que era lo que la visa te permitía, la visa electrónica, se terminan quedando más tiempo, no pasa nada, solamente cuando salgas del país lo más seguro es que te vayan a poner alguna multa, que deben ser como $100 o algo así, pero no es que te prohíban la entrada, simplemente te van a preguntar por qué, les dices pues que tuviste alguna novia, etcétera, y no pasa nada, tal cual. Y eso pasó. Para no hacerles el cuento muy largo, les adelanto, me quedé más, prácticamente, repito, desde toda mi estancia casi medio año, cuando tenía visa nada más por un mes, la visa electrónica, me pusieron una multa como de $150 y me pregunté tal cual lo que me dijeron los latinos, de ahí que conocí en Lviv. Me pusieron esta multa, me preguntaron por qué, pues yo ahí que me hice alguna novia, así, ok, el otro, bien, no lo vuelvas a hacer, ok, ya vayas. Lo que sí es que me retuvieron en el aeropuerto por ahí un poquito antes de mi salida, en lo que checaban como que a lo mejor que todo estuviera legal o así, más allá de que me quedé más del tiempo permitido, pagué la multa, bla, 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 váyase, agarre su vuelo antes de que lo pierda, que bueno, esa es otra historia, que de hecho después yo vuelo a Polonia y no me dejan entrar ahí por el tema de la pandemia y me regresan a Ucrania, pero ya no me dejan entrar por el tema de que mi visa y un desmadre ahí que termino en Alemania, pero eso te lo cuento en el siguiente episodio. Te voy a platicar sobre mi experiencia en Europa del Este, incluyendo Alemania, que estuve en Berlín, estuve en República Checa en unos clubes swingers bien locos, estuve en Budapest también, estuve en algunos ahí porque estuve un par de semanas en cada destino, entonces creo que en el siguiente episodio te voy a hacer un podcast incluyendo todos estos destinos y cómo fue que me fui de Ucrania y me terminan deportando de Polonia y luego de Ucrania y durmiendo en el aeropuerto. Una locura, eso en el próximo episodio, mis compas. Hoy quiero finalizar lo de Ucrania, que repito, creo que es el destino perfecto para mi primera vez. Estaba escrito ahí en mi destino. Repito, Ucrania lo llevo en mi corazón siempre, a pesar de que ahorita tengo obviamente relaciones también muy buenas con Rusia, y Rusia también está en mi corazón y está chingón, y tengo mis negocios, que repito, tengo fugaparusia.com, mi empresa de asesoramiento para estudiar, viajar, Cabrón Tours. Fugaparusia.com, ve directamente si quieres asesorarte, si quieres venir a uno de los Cabrón Tours a Rusia, fugaparusia.com, link en la descripción. Esa es mi empresa que tengo en Rusia, que bueno, eso también te lo voy a explicar en el episodio correspondiente de cómo es que llegué a Rusia. El punto es aquí, ya regresando fuera a promoción, que Ucrania lo llevo en el corazón porque fue este país que me abrió las puertas, que me abrieron las piernas. ya, el cabrón anda a veces medio pícaro. Ahorita me andan mandando mensajitos las chicas de aquí que ando tranqui, no pasa nada. Primero lo que deja, luego lo que pendeja, mis compas. El punto es ese, mis compas. Mi compa árabe al final él se va porque él también nada más iba a estar ahí por ahí alrededor de una semana. Él me dice de hecho que si no quiere que lo acompañe porque él iba a ir a las montañas que estaban ahí cerca de hecho de Lviv, y él después se iba a mover creo que no recuerdo dónde él iba a ir, creo que ya a Europa o
algo así. Yo me quedo enamorado de Lviv, sobre todo por esta joyita de bar, discoteca, la Tinder, repito, que ya no existe lamentablemente. Ya no existe desde que pues, empezó el conflicto y todo este show. Yo pues me quedo ahí, consigo un Airbnb en el centro y yo termino pagando en el Airbnb como, ¿cuánto? El primer mes pagué como $300. Ahí vayan haciendo cuentas de mis números ya debilitándose, pero bueno, aún YouTube ahí no me pagaba. Yo en ese tiempo creo que YouTube me generaba algunos 30, 40, $50 al mes máximo. Repito, después los frutos donde YouTube me va muy bien, ¡pam!, que despega el canal y despegan algunos virales que se hacen, es hasta los próximos meses, justo cuando ya se me estaba acabando el dinero, ¡pam!, ahí me da una inyección de YouTube y me permite para sobrevivir 2-3 meses más en Europa del Este, que eso ya, repito, se los platicaré en los próximos episodios, pero si no hubiera sido por eso, no sé cómo hubiera sobrevivido, hubiera terminado, bueno, al final igual terminé pidiendo ayuda para regresar a mi país, al final, pero bueno, eso en los próximos episodios. Ucrania, me quedo, compadres, agarro un Airbnb, a ver si no, creo que no tengo fotos, las perdí porque las tenía en mi otro teléfono antiguo, lo perdí completamente, pero tenía fotos y creo que van a poder ver por aquí, a ver si nuestro buen editor Bansaldo, por favor, haz tu magia, cuando hacía entrevistas con las ucranianas, ahí van a ver de fondo la piedra de los sacrificios, que era una cama que estaba prácticamente a nivel del piso, había un lazo, una soga, una cuerda que era para las cortinas. ¿Por qué? Porque este cuarto, yo pagaba, repito, el primer mes pagué como $300 por todo el mes, porque era un Airbnb en el centro, creo que se llamaba Rynok Square, la plaza Rynok, algo así, que era la plaza principal de Lviv, literal en el centro, pero al estar en el centro era un edificio soviético muy viejo, mis compas, literal cuando subía las escaleras, oh bro, y era en el último piso, creo que era el cuarto o quinto piso, las escaleras viejas, húmedas, olían mal, yo no sé cómo podía llevar chavas ahí. De hecho, después algunos de los compas latinos, ellos ya tenían, pues son mayores que yo, ya tenían sus negocios, ellos ya pagaban algún Airbnb como lo hago yo ahora, entonces ya vivían más cómodos, más así. Cuando creo que alguna vez los invité, creo que me ayudaron a subir agua, porque también tenía que comprar garrafones de agua, porque el agua ahí no era potable, y tampoco conocía yo los filtros de agua que después conocí en Rusia total, tenía que comprar garrafones de agua y siempre andaba con los me gustaba comprar los de 10 litros, 10 litros. Creo que una vez por ahí me vieron después del gimnasio y me ayudaron. Entonces ahí conocieron el cuarto y me dijeron, ¿cómo puedes traer aquí a estas princesitas que agarras ahí de la Tinder del bar? Aquí te las echas. Eres un cabrón, literal, eres un cabrón. Me dicen, ¿cómo puedes hacerlo? Porque de verdad, en Ucrania son muy, muy humildes. Bueno, depende. Las chicas que yo agarraba, a mí me gustaba agarrar a las chicas humildes, estudiantes, que eran, la verdad, si hubieran visto dónde las condiciones que yo vivía ahí, que al menos ya era mejor que un hotel cápsula, pero al menos el edificio, de hecho, estaba tan mal el lugar, mis compas, que yo no hacía del baño ahí, recuerdo, porque el baño también era muy pequeñito, había una bañera, pero era todo súper viejo y se filtraba el agua y para hacer el baño era súper incómodo. Yo prefería hacer del baño en el gimnasio, en el gimnasio o irme ahí, incluso iba al mismo hostal donde me estaba quedando la primera vez que llegué a esa ciudad, porque tenía como que los baños separados de la recepción en el sótano, entonces podías entrar y no pasaba nada. Pero a ver, yo soy bien agradecido porque si no hubiera estado en ese lugar, que repito, a la dueña, gracias, porque después, de hecho, solamente el primer mes me cobraron los $300 que cobraba Airbnb. Después, cuando me quedé más meses, repito, hablé con ella obviamente directamente, porque ella no estaba ahí, ella de hecho trabajaba en Budapest, entonces iba y venía, pero a veces llegaba de sorpresa y ella tenía su propio cuartito ahí en el departamento. El que sí habitaba ahí prácticamente era mi roomie ucraniano, que ahorita les voy a platicar con él, porque de hecho, tiempo después me la hicieron de pedo en Rusia por este contacto, un ucraniano que bueno, ya saben por qué. Pero la verdad yo bien agradecido con toda la gente que me ha echado la mano. Y por ejemplo, ellos después del primer mes, en el segundo mes que le dije, bueno, quiero quedarme un par de meses más, me cobraron la mitad, como $150 solamente, porque obviamente ya no pagaban la comisión que les cobra Airbnb, entonces salía más económicos para ellos, más económicos para mí, todos ganábamos. Pero repito, la ventaja es que este lugar estaba en el centro de la ciudad, y el bar que repito al que yo solía ir de la Tinder estaba literal caminando a 5 minutos, entonces era perfecto. Cuando yo iba a este bar, conocía chicas, bailábamos, las calentaba, nos besábamos y me las llevaba para la casa. Y de hecho, esto no sé si debería decirlo, pero un par de veces, inclusive en los mismos baños de este lugar, tenía como que una habitación también ahí privada, y como repito, conocía yo al dueño, no había problema, había bronca. De hecho, más de alguna vez, es que es una locura lo que vivimos ahí, la verdad, una locura. Una vez recuerdo que agarré una chica, acá al otro, y yo no tenía preservativos, mis compas, yo siempre con preservativo, al menos la primera vez, hasta que ya la chica, si ya somos una pareja o algo, adelante, pero siempre con preservativo. Puta, ese día creo que no, ya había follado en la mañana o algo así, como que ya no me había preocupado por comprar, y voy en la
noche nada más por diversión. Agarro una sin querer queriendo, muy buena, vale la pena. Y le digo yo aquí a un buen amigo, al dueño, oye, ¿tienes por ahí preservativos que me prestes? Porque pues, si no, ahorita se me va a enfriar la chica. Sí, no, hasta eso me hizo favor. Sí, yo tengo, pa. Y cuando nos despedimos de mano, así siempre nos despedíamos, nos dábamos la mano, un abrazo. Ahí aprovechó para dármelos y pum, para la casa y piedra los sacrificios. Una locura, mis compas, lo que vivimos ahí. Pero este lugar era tan bueno, mis compas, les voy a decir un simple hecho por qué. Yo no he visto otro lugar en el mundo, ni en Rusia, ni en Serbia, ni ahora en Kazajistán, que, a ver, cada destino es diferente. Pero en Ucrania yo creo que ahí se conjugaron los astros, que incluso yo no sé si pueda volver a pasar algo parecido nunca. Son de esas veces que todo se alinea para que sea tan perfecto, tan bonito. Por el simple hecho, repito, era un bar subterráneo, tenía una pista de baile no demasiado grande, de hecho yo creo que era más algo similar al cuarto que estoy grabando esto, serán unos 10 metros tenían algunas mesas así acá, luego había una sala donde iban a fumar, los baños, que repito, ahí también pasaba acción, la barra, era un lugar pequeño, realmente muy íntimo, pero se conjugaba algo perfecto. El DJ, muy bueno, tenían varios DJs, pero todos eran latinos, eran ecuatorianos, colombianos, latinos, eran estudiantes que estaban ahí, tenían un muy buen modo superandi. Ponían, por ejemplo, primero música rusa, que pues llamaba la atención para las chicas, iban jajaja, jijiji, bailaban, taca taca. Después ponían bachata, compadres, ponían bachata, pero la ponían no toda la noche, la ponían 2, 3 canciones, entonces era perfecto porque sacabas a bailar a las chicas, 2, 3 bachatitas, taca taca, tucucu, contacto físico, y después te ponían reggaetón sucio, perreo. Entonces ya con la confianza, con los tragos y de que ya había bailado contigo, ya con el reggaetón se ponían súper calientes las chicas, las besabas y era un degenere. De hecho tengo una anécdota mi buen amigo Rafael, él me conoció ahí cuando yo estaba y él me decía, eres un cabrón, y acá y ahora esta y la otra. Pero el otro dueño, creo que era ecuatoriano, repito, no lo trataba demasiado, pero él sí me ubicaba porque obviamente él llevaba ahí, creo que él en ese tiempo estaba casado, no sé si ahorita esté casado o tenía su noviecita, pero de vez en cuando llevaba alguna amiguita, nada más como, no sé si hacían algo más, la verdad, pero nada más como que la llevaba para ahí, como para, ¿sabes? Recuerdo que una vez me ve, ya cuando ya llevaba yo un par de meses ahí, me dice, agarren a sus chicas porque ya llegó el cabrón se las va a llevar. Y yo, tranquilo. Y de ahí empecé a platicar con él y ya después me invitaban los dueños a sus reuniones que tenían con sus chicas y yo la verdad voy a ser bien honesto, mis compas, yo me iba muy bien para palos de una noche, para diversión, pero para tener relación seria no pude porque yo no hablaba el idioma. Y a pesar de que hablaba algunas frases en ucraniano, yo no hablaba el idioma, no hablaba ruso, entonces es difícil conectar. Además las aventuras que yo agarraba ahí eran chicas curiosas que iban a ese lugar, porque ese lugar, repito, era famoso, era el lugar para ir con latinos, para ir a bailar, tener la experiencia con latinos. Era como que ahí las chicas que iban. Y era una proporción enorme, mis compas. Era una proporción, yo no les miento, 70% mujeres, 30% hombres. Una locura. De hecho, ahí grabé un episodio de la vida nocturna en Ucrania. Por aquí van a ver algún b-roll donde había un evento de twerk, pero después una locura, cómo besabas a las chicas, cómo se acercaban. De hecho, yo agarré tanta fama ahí que incluso las mismas chicas me decían, una vez me tocó una chica, compadres, que, bueno, después de la piedra de los sacrificios y acá, tú sabes que hace 2 semanas dormiste con mi prima. Y yo, no, porque quería yo ser la siguiente o probar, y yo ahí es donde me di cuenta, compadres, que ser cabrón a muchas mujeres es muy atractivo. ¿Quién las entiende? ¿Quién las entiende? Pero yo al inicio me daba pena porque yo era como que muy discreto, muy acá, el otro. De hecho tenía hasta un segundo Instagram porque no quería que vieran mi Instagram principal donde subía todo el cagadero. Y justo ahí cuando yo quería ser más correcto, más el chico bueno y acá, como que las chicas, no sé. Y cuando un día me valió y dije, chinga su madre, yo soy el cabrón, soy como soy, la que quiera estar conmigo va a estar porque quiere estar, nada va a estar obligado, quiere ser. Ahí es donde me empezó a ir mejor, mis compas, ¡pam! Además, unado a que tenía mi roomie ucraniano, que él de hecho, después un día lo invité yo a las fiestas y él me dijo, compa, es que tú, palabras más, palabras menos, porque él hablaba un inglés ahí medio mocho, la seduces muy bien acá, pero te falta ser un poco más agresivo al momento de cerrar, y acá sí. Y ahí le aprendí también a él, le aprendí a los latinos que ya tenían años viviendo ahí, y obviamente ahí el cabrón agarró su colmillo, la verdad. Ahí fue
una joyita donde el cabrón se forjó, donde nació la leyenda del cabrón. Yo no les quiero echar mentiras, mis compas, pero así como les digo, prácticamente un mes que estuve en Kiev, yo me iba a discotecas normales, porque allá yo no encontré discotecas latinas. Creo que por ahí fui a algún evento de bachata, pero era más profesional, algo lo que pasa en Rusia, más bachata profesional para bailar, pero no para ligar, ¿sabes? Que bueno, ese tema ya te lo platicaré cuando lleguemos al tema de Rusia, por qué no me gusta para ligar regularmente, porque es algo completamente diferente al ambiente que había en Ucrania, que literal este bar era para ir a divertirse, ir a tener aventuras, tanto las chicas como nosotros como latinos. La verdad, compadres, era una locura. Brindemos por este lugar, esperemos que en algún futuro, si vuelva a ser como era, aunque lo dudo, pero sin duda sería, ¿saben? Para mí sería un sueño algún día invertir nada más por hobby, no por negocio, tener un barecito así con esas características. Pero a ver, en este país, después de este conflicto que ya lleva años y que ya muchas chicas ucranianas salieron de su país, ya las chupó el diablo, digo yo muchas veces, porque eso es algo que a mí me encantaba de Ucrania, compadres, voy a ser bien honestos. Había tanta cantidad de mujeres, digo debe haber todavía, pero bueno, yo digo en pasado porque fue cuando, repito, hace prácticamente 4 años que estuve ahí, casi 5, antes de la guerra precisamente, 2021. Había tanta cantidad de chicas preciosas, hermosas, en proporción, eran 9, 10, 9, 10, 1, 8, 9, 10, 9, 1, 8, un 7 por ahí, 9, 8, 10, 10, pum, pum, pum. De hecho teníamos un juego con los compas, otros compas latinos ahí. Muchas veces hacíamos el juego de a ver cuántas, me van a funar por lo que voy a decir mis compas, a ver cuántas, cuando salíamos así a algún café o a comer o así, a ver cuántas feas vemos. Y de verdad, compadres, había días que no veíamos a ni una, o veíamos a una, a todos. En una ciudad grande era imposible la cantidad. Yo tenía una teoría y también eran más inocentes porque muchas no habían salido de su país. Honestamente, Ucrania era un país pues no tan económicamente, saben, muy desigual. Entonces muchas chicas de pueblos pequeños iban a las grandes ciudades. En Kiev, lamentablemente, pues muchas también se dedicaban al oficio más viejo que ya les digo, pero por ejemplo en Lviv era más estudiantes, más chicas humildes. También obviamente había cariñosas, normal, pero de hecho yo en Lviv me fue tan bien, compadres, que ya ni siquiera grabé otro documental como el que hice en Kiev, porque con lo que yo vivía ya era más que suficiente. Los que siguen mi canal hace tiempo se van a estar acordando de los videos. Les estoy platicando por medio de este podcast, el detrás de cámara, de las entrevistas, de lo que pasó, de muchas chicas, de todo lo que hemos vivido, aventuras. La verdad, Ucrania fue un antes y un después para mí, mis compas. Yo estoy esperando con ansias que este conflicto actual termine para poder regresar y ver si puede llegar a ser lo mismo. A ver, si a mí en ese tiempo me fue muy bien, ahora con ya todo el recorrido que tengo, ahora que ya hablo un ruso muy bien aceptable, ahora que ya soy un poco más económicamente estable, que ya tengo incluso más colmillo, yo pienso que me podría ir inclusive muchísimo mejor. Pero a ver, también hay que balancear con lo que les decía. Antes muchas ucranianas no habían salido de su país, ¿sabes? O las que salían eran una proporción menor. Ahora muchas se fueron a Europa, Estados Unidos. Ya se dieron cuenta de lo bellas y hermosas que son por la cantidad de sims que van, que les dan dinero, flores, sims, bla, bla. Entonces ya son conscientes y si regresan a su país, porque a ver, las ucranianas regularmente aman su país. Eso es verdad. Yo tengo hasta la fecha contacto con muchas amigas que hice por ahí, y a pesar de que muchas se fueron a Europa y así, muchas al final quieren regresar a su país porque tienen su familia, tienen ahí sus raíces. Repito, no sé si vaya a ser lo mismo porque ya puede que las haya chupado el diablo. No sé, al menos siento que va a haber un rango de edad de las que se fueron, regresaron, ya las chupó el diablo, o sea, de que ya aprobaron lo que es el simp, el ser todos los hombres ahí dándoles atención, algo que no recibían en su país. Y después, pero no sé, igual creo que a lo mejor las chicas más jóvenes, no sé, veremos. Tendré que volver y documentarles en un podcast más cuando regrese a Ucrania y compararlo con cómo era antes de la guerra. Creo que yo puedo ser ese portavoz para ustedes y decirles si cambió para bien, para mal. Pero la verdad que Ucrania, mis compas, un país que en ese tiempo nadie lo conocía, nadie lo visitaba. A ver, muy poquita gente. Obviamente, tú sí eres un unicornio especial que sí lo conocías, sí lo habías visitado y así. Pero a ver, en creador de contenido y eso, aquí está el papá de los pollitos, mis compas. Le pese a quien le pese, el cabrón ahí es donde se forjó y es importante este primer episodio. Pero les decía, me fue muy bien, Piedra de los Sacrificios, muy bien, modelitos, chicas que yo de verdad despertaba al día siguiente y las veía y decía, wow, esta chica podría ser bien la chica de algún futbolista famoso, cantante en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Y aquí con el cabrón, en la cueva, en la Piedra de los Sacrificios. De hecho, ahí fue donde nació esta expresión de la Piedra de los Sacrificios, mis compas, justo ahí. Una locura lo que se vivió. Repito,
repito, porque era un Airbnb viejo, un edificio 4 o 5 pisos, escaleras rechinaban, olían a humedad feo. Entrabas y estaba la cocina, pues pequeñita, todo viejo, lo que sea limpio, se limpiaba porque éramos pobres pero no sucios, esos jamás. Pero era la cocina y hacia la derechita estaba el baño, que repito, estaba muy pequeño, yo casi nunca lo usaba a menos que fuera una emergencia. Y después pasabas, seguía el pasillo y estaba el cuarto de la dueña, que regularmente igual nada más lo tapaba una cortina. Y después el siguiente cuarto era mi cuarto, que era nada más una cama, un mueble acá, igual una cortinita para nada más, que muchas veces mi roomie, porque hasta el fondo estaba el mejor cuarto, que era el ucraniano, mi roomie, que él pues ya tenía, creo que trabajaba en IT y todo, entonces tenía un sueldo pues mejor, y ya lo tenía un poquito más arregladito. Pero ¿qué les cuento? Incluso este amigo una vez me presentó a una amiga y que hicimos, una locura. Muchas veces, a veces quedaba ahí un huequito y yo tenía que poner una toalla, porque si él abría la puerta podía ver directamente a la piedra de los sacrificios, y más de alguna vez me vio ahí con alguna de las víctimas del cabrón, que ya nada más se ría, ya nada más hasta eso respetaba. Algunas veces pues las chicas se quedaban. Yo ahora ya las mando a casa, para ser honesto, ya no me gusta dormir solo, mis compas, me gusta dormir solos y así las mando a casa, por más que todo esté bien, muy guapas, todo. Pero en ese tiempo yo era más inocente y, repito, muchas eran estudiantes que tenían que volver a la residencia estudiantil o estaba cerrada, entonces las dejaba dormirse conmigo, y muchas veces al día siguiente en la mañana llegaba la dueña y ya ni me decía nada, ¿sabes? Ya nada más se reía. Pero la primera vez sí me preguntó como, ¿es tu novia? O no, sí, pues es mi amiga, ok. Ya cuando vi a la segunda, la tercera, una locura, compas. Yo, saben que no me gusta alardear demasiado de mis éxitos, porque, a ver, hablar de más no cupo. Están los hechos, están los videos, está lo que hice, está la gente que me conoció y todo eso. Pero bueno, este formato de podcast es simplemente para eso, para contarte un poquito más el detrás de cámaras de mis viajes, de mis experiencias, de mis anécdotas, lo bueno, lo malo. No te voy a mentir, no todo es bueno como tal. A lo mejor tú después de ver este podcast vas a decir, ¡ay, yo quiero irme para Ucrania, sí o sí! Pero repito, no sé cómo vaya a ser la situación después de este conflicto, si haya mejorado o haya empeorado. Voy a tener que ir personalmente y verlo. También es verdad que me sentía muchas veces solo, porque era la primera vez que yo dejaba, digamos, a mi familia tanto tiempo, tan lejos. Muchas veces sí, ya le andaba batallando en el dinero ahí, jajaja, jijiji, divirtiéndome. Pero de hecho yo cuando iba mucho ya a este bar aquí en Lviv, de hecho yo me compraba un agua mineral o pedía un vaso de agua para no gastar, se los juro. Y ya de hecho la primera vez me daba pena, pero ya después, como conocí a los dueños, repito, ya hasta ellos sabían como, no hay problema que no consumas, tú nada más estate aquí, porque tú al estar aquí, yo y obviamente los otros latinos que íbamos, van a venir más chicas, y al haber más chicas también van a venir algunos ucranianos o algunos árabes que iban para gastar, y esos eran los que gastaban. Las chicas bailaban y nosotros hacíamos feliz a las chicas una locura. Por eso digo que era una combinación perfecta de todo, que dudo que se vuelva a repetir, mis compas. Ahora sí que nada pasa por casualidad. Ya para no hacer demasiado largo este podcast, mi compa, simplemente pasé de mis mejores meses, mis mejores temporadas en Ucrania, en primer país que decidí, repito, visitar fuera de México, fuera de Estados Unidos, ya digamos con un chip completamente de youtuber, de creador. Se cumplió la misión, llevé a la piedra de los sacrificios a demasiadas ucranianas, a demasiados, ustedes saben, no quiero decir de más porque, bueno, un cabrón siempre respeta, un caballero no tiene memoria, pero la verdad que mis compas fue una experiencia chingona. Pero como todo inicio tiene su final. Llegó el momento en que ya se me estaba acabando el dinero, también ya estaba llegándose los rumores de que la guerra se venía, de que yo justo me voy de Ucrania en diciembre y el conflicto empieza en febrero del próximo año 2022, entonces imagínate. Pero a ver, honestamente, internamente nadie creía que realmente iba a escalar, porque repito, el conflicto ya estaba en una área, en una zona desde 2014, se escuchaba, pero nadie decía como que no es imposible. Pero yo simplemente siento que cumplí mi ciclo esa vez ahí en Ucrania. También mis amigos, los otros latinos, estaban yendo, algunos habían ido a Polonia, otros habían ido para allá. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a explorar, porque yo había ido con la misión principal, repito, de estar en Ucrania solamente un mes para después viajar en algunos otros países de Europa del Este como Polonia, y aprovechando que también algunos de mis amigos latinos de ahí se habían mudado a Polonia, decidí irme a Polonia, pero no me dejaron entrar. Eso te lo cuento en el siguiente episodio de cómo fue ya mi aventura por Europa del Este, incluyendo Polonia, República Checa, Hungría, Alemania. Pero era importante darte este primer contexto de cómo llegué por primera vez y cómo fue mi experiencia en Ucrania. Una locura. A ver, repito, no es para todos, incluso para mí. Yo, porque soy cabrón, tengo que ser honesto, yo soy mañoso y acá y aprendí lo otro y afilaba el colmillo, pero no es como te lo vendían las influencers rusas de no,
no vas a llegar y por ser bonito así te van a abrir las piernas. No, eso no pasa. Te dan todas las señales y todo, pero tú tienes que saber, tienes que ser cabrón, tienes que tener juego, tienes que moverte, tienes que tener tus mañas, tienes que, repito, yo aprendí mucho incluso de mi roomie ucraniano, que él era obviamente local, aprendí también de los latinos que ya tenían ahí varios años viviendo, entonces todo se fue formando para ser un cabrón. Y a ver, nadie tiene un porcentaje de éxito del 100%. Yo les digo, yo mismo, mi porcentaje fue muy alto, pero no era del 100%. Pero sí, la verdad que cuando tenía éxito eran joyitas, modelitos, jovencitas, chicas que muchos de los haters ni en sus sueños las van a poder ni siquiera tocar así. Y el cabrón, no digo más, no digo, los que me conocen saben de lo que hablo. Ahí fue donde se forjó el cabrón, digamos, donde probó la carne eslava por primera vez y se hizo adicto y no esperé menos. Pero eso más te lo voy a platicar en los próximos episodios. Creo que el objetivo principal de este primer episodio de este nuevo podcast, Cabrones por el Mundo, se ha cumplido. Mi experiencia en Ucrania, me he abierto contigo, te he contado cosas que jamás había contado, otras que había contado quizás en algún iBlog, pero hoy en este podcast quería sincerarme, decirte la verdad, un detrás de cámara, cosas que muchas veces platico simplemente con mis amigos más cercanos, esta conversación de, oye, ¿cómo te fue? Y el otro, y platicamos y hasta ellos mismos me han dicho, compa, cabrón, tienes que hacer un podcast porque está bien chingón. Y nada, si te gusta este formato, este podcast, déjame en los comentarios y creo que puede ser un formato chingón y me va a servir también a mí para en algún futuro quede como evidencia, no solamente los vlogs que voy a seguir haciendo, tanto en 4K, los vlogs cabrones que les gustan, como los vlogs en 360. Creo que, no sé, veremos con qué frecuencia, cada vez que viaje a un nuevo destino, les haga un resumen de mis viajes, contándote mi experiencia, anécdotas, toda la historia, cómo llegué, por qué. Igual me sirve a mí para ir teniendo en algún futuro, cuando fui a Ucrania ya ni me acordaba yo de eso, cuando estuve en Polonia, cuando fui en Kazajistán, me puede quedar registro para, no sé, futuras generaciones. Creo que me gusta este formato. Déjame en los comentarios y te adelanto, mínimo los primeros 10 episodios voy a estar aquí yo solo, sin invitado, porque tengo que contarte mi historia. Todavía me falta contarte, repito, Europa del Este, me falta contarte Polonia, me falta contarte Moldavia, Bulgaria, Georgia, Rusia, obviamente, Kazajistán. Ahora que aquí también el podcast de este país va a ser una locura. Nada más que agregar, mi compa, si también tienes el sueño de viajar, ya sea para Ucrania, Rusia, cualquier país de Europa del Este o de los que te muestro por medio de mi serie, de mi canal de Cabrón por el Mundo o por medio de este podcast Cabrones por el Mundo, puedes reservar una asesoría de viaje 1 a 1 directamente conmigo en mi página web cabroncompany.com. Link en la descripción, link en el primer comentario. Ahí puedes reservar una asesoría de viaje 1 a 1. Te armo, te asesoro con el tema de chicas, viajes, logística, apps de citas, todo lo que requieras, todo lo que te muestro. Ya sabes que aquí somos cabrones. Si te voy a hablar al chile, te voy a eficientar tu tiempo, dinero y que te la pases a toda madre como todo un cabrón. cabroncompany.com, reserva tu asesoría. Nada más que agregar, mis compas. Espero te haya gustado este primer episodio de Cabrones por el Mundo. Repito, los primeros episodios te voy a ir narrando los destinos donde ya he estado, donde tengo bastantes historias y se me van juntando y juntando nuevas, entonces quiero ya sacarlas para ir al día. E igualmente, de vez en cuando voy a traer algún invitado que esté de cabrón por el mundo, ya sea mexicano, latino, de donde sea, para que nos cuente su propia historia de cómo terminaron en ciertas partes del mundo de cabrones. Nada más que agregar, mis compas. Espero te guste este podcast. Déjame en los comentarios. Nos vemos en unos días más en una nueva aventura más. Yo fui su compa, el Cabrón Company. Hoy estoy grabando esto de Kazajistán, contándote mi aventura en Ucrania, cómo fue que llegué, lo que pasé, lo bueno, lo malo. Y nada, déjame en los comentarios qué te pareció, si te gusta el formato y nos vemos en unos días más en una aventura más. Yo fui su compa, el Cabrón Company. Se me bañan, mis compas. See you later. Paca. Bye. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Dale like, compártelo con tus compas y nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, se me bañan. Paca. Bye.